Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este jueves 21 de julio y como lo anticipé ya está con nosotros el doctor Óscar Santamaría, negociador gubernamental y firmante de los acuerdos de paz. Vamos a abordar el tema de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, postura desde el negociador gubernamental. Doctor Santamaría, bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias a TVX por darnos la oportunidad de estar acá en su estado programa y poder intercambiar también con la teleaudiencia. Gracias a usted, doctor Santamaría, por tomar la invitación de Informa TVX. Quiero brindarles rápidamente un contexto del tema que vamos a platicar en esta mediodía. Continuamos abordando el tema de la amnistía y como parte del tratamiento que este espacio de Informa TVX les ofrece a ustedes, nos interesa brindarles diferentes puntos de vista de los actores involucrados en este proceso. En las últimas semanas hemos tocado la perspectiva desde los demandantes de la inconstitucionalidad, comités de víctimas y la perspectiva militar. Ahora, en este caso, será la postura de uno de los negociadores gubernamentales de los acuerdos de paz. Óscar Santamaría, ex canciller, negociador y firmante de los acuerdos de paz. Agradezco entonces, señor Santamaría, que esté con nosotros esta mediodía y me gustaría iniciar directamente la entrevista. Usted fue parte del proceso de negociación entre el gobierno y el FMLN para la búsqueda de los acuerdos de paz con la moderación de las Naciones Unidas. Solo para aclarar, hay un punto relevante acá. ¿El tema de la amnistía fue abordado en algún momento entre las partes en el proceso de negociación de los acuerdos de paz? Bueno, cuando hablamos del proceso de paz, hablemos de las diferentes etapas que el proceso ha tenido. El proceso no solo fue la firma en Chapultepec, el proceso se inicia mucho más antes y en los momentos de la guerra. Acordémonos que aquí han habido varias amnistías, la que dio el presidente Álvaro Magaña, esa fue la primera, la que dio a continuación el presidente Napoleón Duarte, la que dio también el presidente Alfredo Cristiani, y la última, que es la consolidación de la paz, que esa la dio la Comisión de Paz, COPAZ. Entonces, si todos vemos que ha venido una secuencia en el tiempo, todo apunta a qué es la amnistía. La amnistía no es sino el otorgar el perdón por todo lo ocurrido en un evento como es una guerra de grandes proporciones como fue la nuestra, con más de 80.000 muertos, y desde allí poder generar condiciones, ¿para qué? Para poder hablar de reconciliación entre las partes. De otra manera usted no lo va a poder hacer. A mí que me digan que va a venir alguien a autorizarme y a darme instrucciones para que ya de ahora en adelante yo ya no hable mal del otro, ya no agreda al otro, ya no provoque al otro o ya no mate al otro, eso no existe. Aquí lo que deben existir son instrumentos legales para esto. Y eso de lo que es la amnistía, si usted quiere saberlo, en el caso de El Salvador hay influencia de lo que se dio en llamar el Grupo Contadora, la iniciativa de Contadora. Después, bueno, Esquipula II, que fueron los presidentes de Centroamérica, y está también un instrumento para nosotros importantísimo, que es el Protocolo de Ginebra, que habla de que a la finalización de un conflicto interno, lo que procede es dar una amnistía general y permanente. Todos estos son, ¿qué? Instrumentos que van en dirección a que un país que se encuentre en la situación como nos encontramos nosotros pueda desde ahí partir para buscarle las medidas que debe de adoptar en ese afán de poder crear una paz firme y duradera. Si no, no la va a crear usted la paz firme y duradera. Lo que va a hacer es nada más un remedio de firmar documentos y al día siguiente se están matando todos. En la fase, entonces, como usted lo ha mencionado, señor Santamaría, en la fase entre 1990 y 1992, que fue la fase más intensa de negociación que se involucra el FMLN y se incorpora a Naciones Unidas, no se habló bajo ninguna circunstancia del tema de amnistía. No fue parte de un momento de una negociación, ya sea de una manera formal o una negociación, si lo queremos llamar de esta manera, bilateral entre las partes. No, si la amnistía, acuérdese usted que tiene que surgir como parte de lo que son los aspectos a tratar en un proceso de finalización de conflicto. Cuando usted habla que los acuerdos de Ginebra, los que nosotros suscribimos, los objetivos son ponerle fin al conflicto armado al más corto plazo posible, poder impulsar la democratización del país, promover el irrestricto respeto a los derechos humanos en la sociedad civil y luego habla también de reunificar a la sociedad salvadoreña en un proceso de polarización y confrontación en la que estaba. Entonces usted lo que tiene que hacer es de tratar de poder encontrar las medidas que puedan adoptarse para esto. Y no solo lo de la mesa que está ahí
ahí llevando una agenda sustantiva de puntos de negociación. Lo decide el conglomerado también. En ese conglomerado está la sociedad política, está la sociedad civil, están todos los actores que pueden ser afectados dentro de un conflicto armado. Todos que esperan solución de todos los problemas que puedan haber. Cuando hay este tipo de iniciativas, lo que se hace es proponer la iniciativa y ver si se respalda la iniciativa. Hay un documento que recuerdo que firmó la Interpartidaria en México, por cierto que un colega mío, el general Vargas, lo tiene con todas las firmas de todos los partidos para proponer que se dé una amnistía y que se apruebe una amnistía elaborada por COPAS. Esa es la forma de poder entrar en escena estos temas que sí son de la base de lo que es una pacificación, pero que en todo caso también puede ser que sea aportado por todos aquellos que están dentro o fuera de la mesa de diálogo. Pues eso es lo que ha ocurrido. Y si usted ve que pues pedían que se pudieran incorporar al país los firmantes de la paz que estaban en la guerrilla, que era una fuerza irregular armada, ¿cómo podía entrar si se habla de que debe de ser en condiciones de plena legalidad? Ellos mismos estuvieran de acuerdo con que se diera una ley de amnistía. Si no, no podían regresar al país. Iban a firmar en Chapultepec, pero allá se iban a quedar. Y ese era el objetivo de Chapultepec. No, no ese es el objetivo, es que hay que verlo esto en la dimensión que tiene. A mí me extraña cuando alguien habla y dice, la amnistía es un escudo de impunidad. ¿De cuál impunidad? Si la impunidad es la que usted puede tratar o no tratar, dependiendo si ejerce o no la acción penal en un tribunal y procesa a alguien. Eso ya es otro tema. Ese tema va de la mano de lo que pueden ser las resultantes de un conflicto armado, que de alguna manera alguien podrá reclamar aplicación de justicia, y yo no le niego que no la reclame, pero que lo haga en las instancias que debe de hacerlo y dentro de los procedimientos que pueden estar establecidos para ello. Por eso es que los temas estos no se agotan con que alguien diga, no, eso es un escudo de impunidad. El instrumento de la amnistía está considerado, no de ahora, sino que a la historia de la raza humana, como el perdón que se otorga en un momento en que ha habido lucha interna, conflagración interna dentro de una sociedad. Uno de los análisis que se hace, señor Santamaría, de la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Sala es que las características que se pone de la amnistía de amplia, absoluta e incondicional no permitía una investigación a profundidad de graves violaciones a los derechos humanos y que ahora con esta declaración permitiría o abre la puerta a conocer la verdad ante masacres, asesinatos y circunstancias que se dieron en el conflicto armado. ¿Valora usted este punto de vista? ¿Cuál es su reacción ante esta posición? No, el tema de poder saber que las víctimas tienen derecho a reclamar por la justicia la reivindicación de aquellos bienes jurídicos que han sido afectados para ellos, ya sean bienes materiales o bienes personales, pues eso es válido, que tenga la expectativa un ciudadano de poder acudir a la justicia para poder ejercer sus acciones y demandar que se aplique justicia en ese caso. Pero aquí estamos hablando de un proceso. Si usted lo que habrá escuchado es que la Comisión de la Verdad se creó precisamente para poder explorar la verdad de aquellos hechos que habían conmocionado a la sociedad salvadoreña y que no se sabía quiénes eran sus autores y de qué manera se había efectuado esas violaciones, eso se hizo. Este es el informe de la Comisión de la Verdad. Y si usted me pregunta cuántas denuncias hubieron 14.700 denuncias. ¿Y a cuántos llegó la Comisión de la Verdad para poder dictaminar que ya hay procesos en la que verdad se ha esclarecido? Son 32. Bueno, pero si yo le digo a usted que no fueron 32 los casos de 32 víctimas, sino que aquí han habido más de 80.000 muertos, y eso es lo que usted tiene que preguntarse. Y entonces los otros muertos, usted no va a hacer justicia por los otros 80.000 muertos que hay, ¿no? No, es que tiene que ver usted con la realidad. Estas no son cosas de idealismo, ni cosas de retórica, ni de discurso. Aquí hay que ver qué es lo que pasó en El Salvador. Un conflicto de grandes proporciones. Cuando ya hablamos de más de 80.000 víctimas, entonces estuvo inmerso en la sociedad salvadoreña el concepto de matar y de matar a cualquiera. Aquí no es de que sí, yo pues, pude o no pude. Los hechos que ocurrieron, bochornosos por cierto y condenables por cierto, se ha dicho que no deberían de volver a repetirse. Por eso es que el informe de la Comisión de la Verdad habla de que son hechos que debe de conocer la sociedad salvadoreña para que se entere cómo fue, quiénes fueron sus actores y que se condenen esos hechos. Pero alguien me diría a mí, me decía un amigo,
¿Y qué pasa? Tú siempre has creído que la justicia solo es aquella que se aplica en un tribunal y se sanciona a alguien y va preso a alguien. Pues esa es la justicia ordinaria, le digo. Pero está la justicia moral, la justicia que puede significar que usted queda señalado en la historia como culpable de un hecho que es lamentable, que es condenable y que es reprochable. Y esa justicia, ¿quién se la repara a usted? Nadie, porque ya una vez se establece que usted es responsable, está condenado moralmente y éticamente. Aunque yo ya salga de un tribunal o de una cárcel diciendo cumplir los 3, 5 años que me dieron y ya con eso pagué todo, no, no es así. Los hechos que sí tienen valor en el orden de lo que la sociedad debe de hacer están significados dentro del principio y la escala de valores que una sociedad debe de tener. Por lo tanto, a veces puede resultar más duro y condenable la condena moral que una condena que pasa por la justicia ordinaria. Pero si esto lo vemos en la dimensión con lo que ha ocurrido en el país, pues yo le diría exactamente de que los salvadoreños aprendimos a poder vivir de nuevo en una etapa de la vida del país después del conflicto sin que haya violencia política. La violencia política fue la que arrojó las 80,000 y más víctimas. Dígame si al momento el país sufre una violencia política. Ya no existe la violencia política. Lo que existe es una violencia delincuencial debido a un fenómeno que se llama delincuencia común. Eso es otra cosa, ese es otro escenario. No es el escenario del que estoy hablando que propició la guerra. Por lo tanto, si nosotros valoramos de dónde partimos, de dónde venimos y dónde estamos actualmente, quiere decir que los avances que han habido en la población salvadoreña son enormes desde el punto de vista de que hemos logrado cerrar una página, que fue la página del conflicto, y abrir una nueva página que estamos ahora. Doctor, tengo que cerrar la primera parte de la entrevista, solamente quiero formularle una última interrogante para luego la pausa y continuamos en el segundo bloque de entrevista, y es la siguiente. ¿A su criterio considera que es importante que el Ministerio Público, las instituciones del país puedan investigar casos vinculados a la Comisión de la Verdad para reflejar patrones de violencia? Al final de cuentas fueron patrones de violencia y de violaciones de derechos humanos que evidentemente el conocimiento o el esclarecimiento de estos casos, la verdad, conocer nombres y asumir responsabilidades en algún caso legal o en otro caso moral, puedan también esclarecer estas circunstancias. Es que la justicia está al final al servicio del ciudadano. Si usted puede ir a la justicia, acudir a un tribunal, usted lo hace, pero tiene un compromiso con lo que es la denuncia o demanda que hace, que tiene que poder aportar las experticias o las pruebas probatorias para poder mostrar de que sí, aquel hecho se cometió y quiénes son los responsables. En ese orden, sí hay, ahora que se dice que la sentencia de la sala deroga todo lo que había en materia de amnistía, pues me decía un amigo hoy en la mañana, no sé si hoy en la mañana estará alguien demandando ya en la fiscalía el caso X o el caso Y, de los que considere que él está ahora facultado para poder denunciar o demandar. Probablemente sí, pero yo le preguntaría a usted, si eso en el orden en que está, que lo podemos nosotros siempre considerar que es una acción a la que tiene derecho todo ciudadano, pues eso, yo no digo de que alguien lo va a entorpecer o alguien va a decir que no se haga o mira por qué lo estás haciendo. El asunto está en que sí pueda él mostrarlo después de 30 años que han transcurrido de esta guerra, porque la guerra surge allá en el año 81. Entonces, no son los tres años que hablan ahí del 89 al 92 en la sentencia. Lo que se vivió fueron 12 años de guerra y lo que murieron son 80,000 y más gentes. Si eso ocurre, entonces, ¿cómo puede usted al final poder tener la posibilidad de irse a una demanda, a una denuncia, aportando todos los elementos que haya que aportar? A lo mejor me decía alguien, mira, muchos de estos hechos que ocurrieron ya no están sus autores materiales, murieron, ya no viven, ya otros que eran testigos tampoco viven, por hechos de la misma vida biológica que uno tiene, que uno sabe que cualquier día va a dejar de existir, pues. Y en eso, que todos sabemos que puede el tiempo afectar, el tiempo puede ser también un elemento a favor o un elemento en contra de esclarecimiento de los hechos. Pues entonces eso es la tarea que podrá tener un fiscal, de poder hacer el abordaje de estos temas con todo lo que puede significar recursos que él tendrá que demandar para esto, y que para muchos decían, mira hombre, reabrir heridas a estas alturas, pues quizás al final no sea
la parte más oportuna de una agenda de un país que se debate ahora en la agonía y en la muerte con un fenómeno delincuencial tremendo que está enfrentando. Entonces, esos son realidades que tiene alguien que valorar. Si todo lo vemos dentro del papel, pues el papel podrá decir una cantidad de aspectos que tienen que ver con lo que fue la historia del conflicto, pero que ahora, en la actualidad, usted se preguntará si eso es posible poderlo hacer o llevarlo adelante. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Me gustaría seguir ampliando este tema en la segunda parte de la entrevista. Permítanos una pausa y continuamos con más. En su espacio de entrevista de Informa TVX nos acompaña Óscar Santamaría, negociador gubernamental y firmante de los acuerdos de paz. Estamos valorando el tema de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Volvemos en instantes. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Este jueves 21 de julio nos acompaña Óscar Santamaría, negociador gubernamental y firmante de los acuerdos de paz, ex canciller. Y estamos valorando el tema de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía desde el posicionamiento de la negociación gubernamental. Quiero cerrar el punto de la Comisión de la Verdad con algo muy concreto, doctor Santamaría, para tener su valoración. Usted confía y usted consigna lo que el informe de la Comisión de la Verdad presentó. ¿Por qué lo retomo? Porque en la sentencia de la sala mencionan de que están exentos de la amnistía los casos de este informe, pero a la vez acontecimientos que se dieron en el periodo de mediados del año 89 hasta el año 92. Pero particularmente usted confía y acredita los datos e informes que presenta el informe de la Comisión de la Verdad. Mire, nosotros hemos recibido el informe tal como ellos lo presentaron a la comunidad internacional, ¿no? Acuérdese que ese era un informe que precisamente fue entregado a Naciones Unidas, y Naciones Unidas ha hecho el archivo de ese informe en los términos que todo documento que emana de este tipo de operaciones debe de hacerse. Que todo lo que puede decir el informe puede estar apegado o no a los hechos que ellos conocieron, pues eso solo ellos lo podrán decir, no nosotros. Nosotros lo hemos recibido tal como ellos lo denominaron, un informe de la verdad investigada, y así lo hemos recibido. Que todo lo que usted puede estar enterado es que no solo fueron esos casos. Si se habla de 14.700 denuncias que se le presentaron, entonces usted hubiera esperado 14.700 informes y no 31 o 32. Entonces es donde ya usted también dice, bueno, ¿y será posible que yo solo tenga por qué reclamar justicia en 32 casos si me denunciaron 14.700 casos? Pues es todo eso lo que hay que también valorar y ver hasta dónde los alcances de estas acciones que se han tomado pueden ser de alguna manera en la debida correspondencia de lo que usted esperaba. Porque si pues yo denuncié, yo demandé y me dicen, no, mira, tu denuncia fue presentada pero no resuelta, bueno, pues entonces, ¿cómo me quedo? ¿A qué me apoyo? ¿O de qué manera yo quiero de alguna manera poder las explicaciones que se me den, recibirlas, si al final están siendo de esa manera desfavorables para mí? Pero yo no me quiero meter en el papel o rol de ellos sabrán por qué sus actuaciones las pudieron referir en esos términos, sus razones habrán tenido, pero de lo que ahí contiene, a lo que la sentencia dice, y si la sentencia, como usted me lo refiere, está hablando del informe de la Comisión de la Verdad, pues quiere decir que sí puede haber, a juicio de la sala, acciones para entablar sobre esos temas. Pero eso ya quedará a criterio de aquel que se sienta ofendido y que pueda de alguna manera recurrir a la justicia, llámese Ministerio Público o llámense tribunales de justicia, para poder reclamar lo que cree él en su derecho a poder reclamar. Sí creo que alrededor de lo que estamos hablando, las instancias están ahorita a la orden de la persona que crea que puede hacer eso. Allá dependerá de él, repito, de todo lo que puede significar su acción que va a entablar y de qué manera la va a entablar y de qué se podrá valer él como elementos probatorios o experticias para poderlo hacer. Eso ya queda a juicio del ciudadano que se puede encontrar en ese caso. Hay un aspecto también que me llama la atención y tener su valoración, doctor Santamaría, es
se habla de reconciliación y uno de los aspectos que se pretende, ¿no?, o se maneja en el discurso es que este proceso de amnistía buscara la reconciliación. Tras 23 años, doctor Santamaría, ¿usted valora que la sociedad salvadoreña pudo reconciliarse en el sentido de que, bueno, casos que se dieron en el conflicto armado, asesinatos de más de 70.000 personas, y esto pudo llevar a una reconciliación, o más bien el cese armado y permitir inserción política y evitar, pues, trascender a unas circunstancias de violencia política como usted lo ha mencionado? Pues ese es el esfuerzo enorme que reconoce Naciones Unidas a El Salvador. Si usted habrá escuchado que dice Naciones Unidas que el proceso de paz de El Salvador es un proceso a imitar, lo hace así diciendo, vean en El Salvador lo que ha ocurrido, ¿por qué no imitar lo que ha hecho El Salvador? Y lo pone como ejemplo ante El Salvador, al Salvador ante el mundo, pues eso sí tiene un contenido. Y eso sí tiene un grado meritorio para el país y para la sociedad salvadoreña. Eso no es producto de que me lo reconozcan a mí solo porque alguien quiere quedar bien conmigo. No, eso se sabe que una institución de esa magnitud como es Naciones Unidas ha podido ir paso a paso sabiendo qué ocurrió en El Salvador. Y en El Salvador aceptamos perdonar y aceptamos poder ir a la búsqueda de la reconciliación, admitiendo al contrario, no descalificándolo, oyéndolo, no matándolo, diciéndole que me siento con él y no que me separo de él. Pues si yo pudiera decirle a usted las veces que me he sentado con mucha gente que es parte de lo que ocurrió en el conflicto y que por los hechos que ocurrieron en el conflicto yo le hubiera negado de por vida mi palabra, mi mano, pues entonces estaríamos confrontados sin que nada hubiese ocurrido acá. Pero usted ha visto los foros que tenemos, un foro legislativo donde a cada rato conversan los que fueron adversarios en la guerra, donde a un rato también allá se reúnen los que fueron adversarios en las universidades, donde están todos los sectores donde se puede compartir. Usted ve esa unión que ha habido de criterios dispares y de posiciones dispares, hablando en un lenguaje diferente, de ya no decir que te mato o que te espero a la vuelta, para poder cobrarme cuentas contigo, eso ya no existe acá. Ese es el avance enorme que hemos tenido. Ese es el mérito de la sociedad salvadoreña, ese es el mérito de los salvadoreños. Por eso sí creo que cuando decimos de un SAS que vuelva todo a cero y que vuelva en las condiciones en que estábamos en el año 82 o en el año 89, cualquiera de esos años, usted se va a encontrar con aquel holocausto enorme que fue la guerra, con ese flagelo enorme que fue la guerra, donde realmente no había ni tan siquiera la más mínima posibilidad de que yo admitiera a usted en el disímil más pequeño que tuviéramos, yo no lo podía tolerar que usted me lo dijera a mí, porque usted era un adversario, un enemigo, enfrentados dentro de una guerra. Eso es lo que nosotros hemos vivido. Así que cuando a mí me habla, sí, delincuencia, claro, hay ahora, es un fenómeno social que no solo a El Salvador ataca, está atacando a toda la región y más allá de la región. Pero eso es otro fenómeno. Eso se debe a otras circunstancias y a otras causas. El conflicto tenía su propio base de origen. Usted cuando recuerde que decían aquí que era un sistema excluyente, porque era excluyente, el que pensaba de manera distinta, usted no debería estar acá, a convertirse en un sistema pluralista, incluyente, donde hoy puedo yo admitir al adversario, aunque no piense como yo pienso, me importa, él tendrá sus ideas, digo yo tengo las mías, pero chocamos las ideas, confrontamos las ideas, no confrontamos las armas. Eso es llegar a los niveles de reconciliación y de poder establecer motivos de perdón entre unos y otros de los que hemos vivido ese periodo tan difícil y tan tremendo. Doctor, tengo ahora una consulta con esta intervención que usted ha hecho. ¿Dónde queda entonces la perspectiva de la ciudadanía en el tema de reconciliación? Me refiero, por ejemplo, campesinos que perdieron a su familia, me refiero a gente de la ciudad que perdieron a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos. ¿Dónde queda la perspectiva del ciudadano y luego de la generación de la posguerra en este contexto de reconciliación? No sé, que todos estamos actuando bajo un patrón de conducta que es correcto. Si yo no he visto que salga en el periódico que vino la comunidad de tal parte y que vino en marcha porque dicen que ya no están bien, porque sí hubo un soldado o soldados o porque hubo guerrilleros que allá los masacraron en aquella época y que ellos están, desde luego, ya no
queriendo de alguna manera compartir vida, que es vida común la que tenemos ahora con todos, porque hoy estamos todos, usted, si es que ya no es que haya exclusión, hoy ya no hay exclusión, hoy estamos todos compartiendo las mismas vicisitudes y posiblemente las mismas satisfacciones, si es que hay satisfacciones hoy en día en el país. A veces eso hay que ponerlo en duda por todos los problemas que tenemos, pero sin embargo, sí nos hemos sabido comportar, digo. Yo no le estoy diciendo que tampoco esté cerrado el espacio para que si alguien viene de alguna zona, como usted dice, o de algún territorio donde usted cree, a poner sus denuncias o demandas porque cree que ahora es el momento para poder, por supuesto, demandar satisfacciones a los derechos que fueron lesionados de ellos, ya sea a él o a su familia, y que por lo tanto hoy es el momento para poder reivindicar la causa de la justicia. Pues eso es lo que estamos ahora conversando, que si se puede eso traducir en beneficios para el país. ¿Usted lo puede traducir en beneficios? Pues sí, ahora dicen que la dinámica del conflicto era esto, mato a este y este mataba a este otro. Hoy va a ser, yo denuncio y demando a este y yo denuncio y demando a este otro. Entonces volvemos de nuevo en una dinámica que no nos va a conducir a lo que todo mundo desearía. ¿Sabe cómo se dice que se construyó la paz aquí? Una paz firme y duradera. La paz firme y duradera no solo fue la firme en Chapultepec. La paz firme y duradera es la que todos los días usted tiene que adoptar en su modus vivendi, en su quehacer diario. Si usted puede ser compañero de trabajo, compañero de estudio, compañero de vida incluso, de alguien que no pensó como usted y que se encontró con usted en aquel conflicto armado, pues ¿y eso por qué no lo voy a hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Es factible que lo pueda? Claro que sí es factible. ¿Hay voluntad? Sí hay voluntad, ese es un elemento. ¿Hay actitud? Si su actitud también es en favor, no es en contra. Yo puedo encontrarme con un montón de gente que tiene actitudes y acciones de cómo pensar de manera distinta, a lo mejor a lo que yo piense, a lo que yo pienso. Pero ese es el punto de donde estamos ahora, poder hacer valer los valores y principios de una sociedad que puede vivir en paz, que puede convivir en paz. Yo sí creo que la sentencia podrá tener todo lo que el magistrado quiso poner en bien de poder, dice él, fortalecer la justicia en el país. Pues acaso pienso así, no lo voy a criticar, no lo voy a cuestionar, pero sí lo que puedo yo tal vez no estar de acuerdo es en las partes en que el fallo ha sido elaborado, que no he querido entrar aquí en ese tema porque es la parte jurídica y esa parte jurídica es más compleja para poderla discutir y para poderla de alguna manera mostrársela al televidente hasta dónde ese fallo, esa sentencia, tiene incongruencias jurídicas y tiene contradicciones jurídicas. Estamos cerrando la entrevista, señor Santamaría, y una última interrogante. Se ha hablado en diversos espacios de opinión pública por sectores del partido de derecha, de funcionarios de aquel momento, de exfuncionarios de las Fuerzas Armadas, que esta sentencia pone en riesgo la seguridad jurídica. ¿Qué valora usted sobre esto? ¿Considera que pone en riesgo la seguridad jurídica? Es tema eminentemente de derecho, eso que me está mencionando usted es derecho. Dicen que las cosas que se hacen conforme a derecho se pueden deshacer siempre que sea conforme a derecho. Ese es un aforismo jurídico. Y sí creo yo que puede que yo cambie todo lo que es una normativa de este país de la manera como crea yo que ahora hay que sustituirla, hay que cambiarla, hay que modificarla. Algunos dicen modernizarla o adaptarla al momento actual. Eso lo puede hacer justamente un fallo, una sentencia, dependiendo de cómo interprete la norma para poder aplicar esa norma. Por el otro lado está el órgano legislativo, que le puede usted también hacer su labor legislativa promulgando leyes, emitiendo leyes que pueden ser leyes que estén en favor de determinada causa o en contra de determinada causa. Pueden ser leyes que se aprueben de conformidad a derecho, siguiendo los procedimientos que dice la Constitución, o puede ser que no. Cuando es que no, para eso está la instancia constitucional para recurrir a ella y decir, esa ley no está bien porque violó los procedimientos, tiene vicios y debe declararse inconstitucional, y la declaran inconstitucional. Okay. Pues esa es la labor del que juzga, del juez, del magistrado. Pero yo sí creo que nosotros, pues sí pensamos que debería de haber en todo esto un tema de poder evaluar
la actuación de los que fueron los que dictaron la sentencia desde el punto de vista jurídico, desde el derecho, y poder determinar si tiene incongruencias o tiene contradicciones. Okay. Algunos han mencionado que se altera la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque usted cambia una sentencia que ya existía. Yo le voy a comentar, antes de esta sala hubo una sala que declaró constitucional la amnistía. Y usted me va a decir, pero si la declaró constitucional, cerró las puertas para que alguien fuera a reclamar justicia. No, dijo esa sentencia. Esta ley es constitucional, pero no por ser constitucional no pueda alguien reclamar justicia. Y dejó abierta que la justicia se podría impartir, administrar, si usted como juzgador, como juez, consideraba que la acción penal era válida. O sea, dijo, yo no voy a poder decir que es constitucional y porque es constitucional ya no puede acceder. No, dijo, si el juez, el magistrado que conoce de la denuncia o la demanda, considera que debe de haber proceso en contra de esto o de ese grupo, puede el juez y el magistrado entrar de inmediato a conocer y pueden iniciar juicio penal en contra de esos autores. Eso lo dice la sentencia anterior. ¿Y por qué la derogan ellos la sentencia anterior? Si la sentencia anterior daba las posibilidades de poder recurrir a la justicia y poder reclamar la justicia en aquellos casos en que yo he sido ofendido. Yo no entiendo por qué ahora la sala actual viene, deroga esa sentencia y da la actual, pues, declarando todo que es inconstitucional. Y ahí es donde pareciera que hay no respeto a la jurisprudencia. Okay. Porque la jurisprudencia es la forma de dictar sentencias en forma sucesiva por un tribunal y eso constituye fuente del derecho. Por eso digo yo que cuando es conforme a derecho, sí podemos decir nosotros que las cosas están bien. Pero cuando se altera una de las reglas del derecho, entonces sí habría que pensar si se respetó o no ese principio que se llama seguridad jurídica. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Es un gusto también. Gracias por habernos acompañado también. Y a ustedes también, amigos. Permítanos una pausa y continuamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX. Regresamos.